Bien, buenas tardes con todos y todas los que nos ven por las redes sociales de Facebook y YouTube de Faja Lima. Damos inicio a esta tercera sesión de la Jornada de Derecho de Familia y Violencia Familiar. Para ello, esta tarde nos acompañará la doctora Silvia Juiza Alvarado, quien ha tenido a bien aceptar la invitación de nuestro director, el doctor José Antonio Miraflores, para disertar el tema sobre patria potestad y permiso de viajes de menores de edad y tenencia compartida. La doctora Silvia es abogada especializada en violencia de familia y asuntos penales. Tiene maestría en Derecho Procesal y enseñanza en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. También es magíster en Derecho Penal por la Universidad César Vallejo y ha sido fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Callao y también jueza en violencia familiar del Poder Judicial y docente universitaria. Doctora, lo dejo en el uso de la palabra para dar inicio al evento académico. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias a EFAJA por invitarme a esta capacitación sobre tenencia compartida y autorización judicial del menor de edad. Muchas gracias, todo lo que se ha señalado en cuanto a mis antecedentes. El día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes mi experiencia profesional desde los tres ámbitos, habiéndome desempeñado como juez especializada en violencia familiar, como fiscal adjunta en delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, esta fiscalía especializada. Y bueno, y ya hace casi 3 años estoy como abogada independiente, lo que me facilita ya conocer desde ambas partes, ¿no? Porque sabemos todos muy bien que al Poder Judicial, más que todo llega un segmento de ciudadanos. Sin embargo, acá, desde la defensa, me ha tocado escuchar a la presunta agresora o presunto agresor, así como la víctima, ¿no? Digo esto porque en el Estado vemos mucha facilidad, mucho acceso a la justicia para las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a partir de la ley 3364. Entonces existe un poco más de limitaciones para el hombre, para el acceso, para poder tener acceso a una justicia con todas las facilidades como se le puede dar a una víctima mujer, ¿no? Hay una diferencia en ello. Bien, entonces, con esta experiencia yo quiero compartir los temas que he estado viendo en estos últimos tiempos. Entonces, me permiten compartir mi diapositiva, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, se puede ver. Vamos a ver, entonces. Se logra ver entonces, ¿no? Sí, a ver, avance, doctora, porque si no pongo la pantalla completa. A ver, ¿se avanza? ¿Se Sí, mueve? ¿Sí? sí, está bien. Bien. Para nosotros conversar sobre la tenencia compartida, pues esta nace a partir de la modificatoria de la ley 31590 a partir del 26 de octubre del 2022. Antes de ello, generalmente pues se establecía una tenencia exclusiva, era lo usual. Sin embargo, a partir de esta fecha cambia la forma, la dinámica familiar en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente se especifica en este tema de la tenencia compartida? Que todos los magistrados tienen que tener como regla, en primer orden, discutir, debatir, fijar como punto controvertido la tenencia compartida. Así tú como demandante hayas pagado tu tasa, hayas hecho tu demanda porque se te haga el reconocimiento de la tenencia, como quien dice el juez te va a decir, un momentito, ese pedido es después. Primero, en primer orden, yo tengo que ver si va o no va la tenencia compartida. Y en segundo orden, veré tu pedido. Algunos abogados han cuestionado que se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Pero hay una imposición legal. Y finalmente, no sería tan cierto que se nos esté vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva, que es el acceso a la justicia, porque si nosotros consideramos tener la razón sobre que se nos reconozca la tenencia exclusiva, ya con todos los medios probatorios podremos convencer al juez. Pero para hablar nosotros de la tenencia compartida, muchas veces el ciudadano se confunde, ¿no? Dice, ya, tú te separas, te vas de la casa, pero yo me quedo con la patria potestad y tú ya no tienes derecho a nada. Entonces, muchas veces incluso en el ámbito penal, porque la tenencia entre los progenitores
este conflicto que surge por la tenencia de los hijos entre los progenitores, muchas veces se lleva al ámbito penal. Y hay mucho error ahí en el ámbito penal por los funcionarios, servidores públicos, en a veces utilizar de manera indistinta el tema de la patria potestad o la tenencia y custodia. Y esto no solamente llega ahí, incluso hay acuerdos conciliatorios en instituciones privadas donde también se maneja de manera indistinta el tema de la patria potestad, a diferencia de la tenencia y custodia. Fíjense que sí tiene marcadas diferencias, porque la patria potestad se ha definido como un deber y derecho que tienen los padres de velar por el desarrollo integral de sus hijos menores de edad, incluyendo no solamente la integridad física y emocional, sino patrimonial. O sea, la patria potestad abarca más derechos sobre los padres, al igual que los deberes. No solamente es tenerlo bajo mi cuidado, sino aún así, cuando no esté bajo mi cuidado, todavía gozo de algunos derechos y también debo cumplir algunas obligaciones. Entonces, a diferencia pues de la tenencia, ay, acá me he equivocado, a diferencia de la tenencia, esta recién va a surgir a partir del divorcio, a partir de la separación de los progenitores, mientras que la patria potestad nace ya desde la filiación, ya sea matrimonial, extramatrimonial, pero ya nace ese padre, esa madre con ese derecho, es inherente a ellos. ¿Se puede suspender, se puede extinguir? Sí, pero no de pleno derecho. Tiene que existir todo un proceso judicial donde le suspenda o extinga la patria potestad. Y es más, cuando se suspende la patria potestad, ya sea porque se demostró que el padre o la madre ha sido una persona agresiva sobre su hijo de manera sistemática y por un largo periodo de 6 meses o un año se le suspende la patria potestad, aún así tiene el deber de seguir cumpliendo con el pago de la pensión de alimentos, fíjense. En cambio, la tenencia es un poco más estricto. Es un poco más cerrado. La tenencia básicamente es en cuanto a quién ejerce el cuidado, quién hace la convivencia con el menor. Y entonces la tenencia está basada sobre, ya por eso, la tenencia en sí, la tenencia y la custodia recién nace a partir del divorcio o la separación de los padres. Entonces, cuando uno se va a conciliar, yo no voy a conciliar, oye, voy a perder la patria potestad. No. ¿Qué es lo que debería decir un conciliador? La patria potestad es de ambos. Sin embargo, quien va a ejercer la tenencia de acá en adelante o se va a ejercer una tenencia y custodia compartida va a ser de tal modalidad. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente algunas diferencias sobre la patria potestad, entre la patria potestad y la tenencia. Cuando nosotros vamos a ver, ya hemos señalado, ¿no? Cuando se suspende la patria potestad, ahí nos señala el artículo 75, hay diferentes formas por maltrato físico, psicológico, la ausencia declarada judicialmente por uno de los progenitores. Bien, pero antes de hablar, ir yendo por este tema de la patria potestad, la tenencia y la custodia, aun cuando nosotros o un progenitor pueda gozar de la tenencia compartida o el reconocimiento de la tenencia exclusiva, pero si yo quiero salir del viaje, si yo quiero salir de viaje al extranjero, de todas maneras voy a requerir el consentimiento, la autorización del otro progenitor. Muchas personas, muchos ciudadanos me consultan y me dicen, el padre es una persona ausente. No digo que todos los padres, digo un caso común. El padre es un padre ausente. Lo firmó y de ahí, el primer año lo vio, mi hijo ya tiene 10 años y se desapareció. Es un padre totalmente ausente. Entonces, quiero pedir el reconocimiento de la tenencia, porque me han dicho que el reconocimiento de la tenencia me va a permitir salir fuera del país con mi hijo. Y eso es totalmente falso, porque aun cuando sea un padre ausente, pero no está declarado judicialmente, no hay pruebas sobre ello, lamentablemente
se va a tener que recurrir a la vía judicial, salvo excepciones, ¿no? Salvo que con la última modificatoria de la ley es de que la autorización de viaje se da pues porque el menor va a participar en un concurso de campeonato deportivo, lo cual le favorece en su desarrollo, por una enfermedad o porque va a cursar estudios que le favorezcan, pero igual toda esta autorización de viaje que le permite la ley sin el consentimiento de la otra parte es de manera temporal. Entonces, el hecho que uno tenga el reconocimiento de la tenencia exclusiva no limita o no me permite de que yo con mi sola voluntad me voy a ir al extranjero con mi hijo. De igual forma, si se estableciera una tenencia compartida, donde un año le corresponde a la madre y un año le corresponde al padre, el año que le corresponda a aquel progenitor siempre va a estar ligado a solicitar una autorización de viaje al otro progenitor, salvo las 3 excepciones que les acabo de indicar. Entonces, la autorización de viaje del menor, pues si hay consenso entre padre y madre, no hay problema, todo es vía notarial, pero si hay un desacuerdo entre ambos, o por último es un padre ausente, como les digo, uno que firmó y se desapareció, como suele suceder muchas veces, entonces ahí tendremos que ir a la vía judicial. Y en este proceso de la vía judicial, pues hay diferentes criterios que se han manejado, ¿no? Por ejemplo, en este expediente del expediente 54/2025, que lo llevé a cabo, es un caso mío que lo llevé este año, en febrero del 2025, la Corte de Lima, tengo conocimiento que otros juzgados, por ejemplo, no suelen otorgar la autorización de viaje, porque vamos a decir una realidad problemática. Muchas veces hay madres que frente a una situación del padre ausente, se van del país y ya no retornan, porque de repente tienen una mejor condición de vida, y el hecho es de que a veces han mentido. Otro supuesto también es cuando la madre, de repente, por venganza, despecho, generarle dolor al otro progenitor, han salido del país bajo engaños. Hay que decir este problema. ¿Por qué es necesario decir este problema? Porque a raíz de entender este problema, puedo entender por qué un juez a veces es tan precavido, por qué un juez se cuida, por qué un juez a veces tiene todas las pruebas, pero a veces convoca una audiencia. Pero a veces esos criterios, ¿no? Estas malas experiencias pueden pasar el límite. Hay una realidad problemática en la cual, pues, algunos progenitores, padre o madre, se los llevan con esa intención. No es una autorización de viaje de manera temporal, sino es para más bien trasladarse y generar una residencia habitual en otro país. Ahora, hay otros en los cuales el padre o la madre en una situación de venganza y verlo sufrir al otro progenitor los aleja totalmente para que ya no tenga ningún tipo de contacto, y para eso recurren a falsos documentos notariales, historias clínicas, supuestamente con diagnósticos delicados del menor para así salir. Entonces el juez en estos temas debe ser muy cuidadoso, porque finalmente quien va a ir a reclamar es el otro progenitor. Sin embargo, nuestras últimas modificatorias sobre la autorización de viaje del menor ya ha dado mayores luces, ¿no? Mayores herramientas para que los jueces puedan conceder. Esta realidad problemática que les señalo yo en estos dos supuestos, y quisiera entender por qué algunos jueces a veces son tan cuidadosos, pero eso debe tener límites, porque el ser a veces muy rigurosos, muy exigentes en pedir algunos documentos, puede colisionar con la obstrucción o el acceso a la justicia del ciudadano. ¿Y qué lleva a esto? A que muchas madres o padres recurran a buscar a este progenitor ausente y por lo bajo les paguen sus 2.500 soles, 5.000 soles o lo que ellos pidan. No pagaron pensión de alimentos por largos años,
y encima, por una firma para autorizar la salida del menor, piden dinero. Ese es otro problema de la otra parte. Entonces, en este caso que les comento, que llevé en febrero de este año, me di con la sorpresa que era un poco tedioso en la Corte de Lima Norte, porque muchos magistrados tenían un criterio, ya por colegas que me compartieron sus resoluciones, en el cual no concedían, o de lo contrario, si lo concedían pues al año. ¿Para qué me sirve una autorización de viaje de acá al año? Uno viaja pues en noviembre, diciembre, ya estás planeando de repente irte en febrero, marzo, en enero, febrero, de viaje de paseo con tus hijos. Entonces, alargar más este proceso ya no tiene sentido pedir una autorización de viaje. Pero en este caso en específico, este juez de verdad tuvo un criterio en el cual aplicó el artículo 112A, donde el proceso de la autorización de viaje no implicó, a pesar que es un proceso no contencioso, ojo, donde se debería valorar puras pruebas documentales sin necesidad de ir a una audiencia, es facultad discrecional del magistrado convocar una audiencia. Sin embargo, el juez aplicó el artículo 112A del Código de Niños y Adolescentes, que permitió desde la resolución número 1 nomás otorgar la tenencia y otorgar la autorización de viaje del menor. ¿Por qué? Existieron suficientes medios probatorios también. Esto no solamente depende del juez, no es solo que yo presente una demanda y ya juez, tú resuelve y no. No, acá también requiere mucho el esfuerzo, el trabajo del abogado y que le demos todas las herramientas, todas las pruebas de garantizar que este viaje finalmente va a ser temporal, va a ser de recreación. Entonces, solamente así, con este trabajo en conjunto, ¿no? Se lograría que se aplique el artículo 112A, donde liminarmente, en la resolución número 1 nomás, el juez te pueda conceder una autorización de viaje temporal. Uno de los supuestos se señala acá, que es cuando el proceso de alimentos del menor de edad ha llegado a inscribirse en deudores alimentarios morosos en el REDAM en contra del progenitor, porque no cumplió con las pensiones de vengadas. Y entonces esto faculta. El tema acá era un poco problemático también, porque el trámite en el REDAM también es otro trámite tedioso. Entendemos el Poder Judicial con su sobrecarga, y ese trámite, otro administrativo, también es otro proceso paralelo que se lleva y que hay que estar ahí. Entonces, esto, sumado con otras pruebas de que, por ejemplo, aquel progenitor era una persona que estaba purgando condena por un delito doloso, por 2 delitos dolosos, y tenía todavía para rato, tenía como para 8 años más de pena privativa de libertad. Ya se había demostrado que hace ya 4 o 5 años ya no estaba con el menor, o sea, igual, ¿no? Era un padre ausente. Pero, ojo, no fue determinante que el progenitor, porque estuviera en la cárcel, no se le toma en cuenta la opinión. Este juez fue muy garantista, permitió, otorgó la autorización de viaje con la resolución número 1, pero se va a inscribir, ¿no? Dentro del sistema interno para que salga una vez que sea consentida la resolución. Entonces, el juez también se cuida, claro. En ese interín, una vez que se otorga, se le notificó a la persona, a aquel progenitor que está en un centro penitenciario, porque a aquel progenitor se le ha restringido la libertad, no sus derechos civiles. Y entonces, así sea un proceso de autorización de viaje, un no contencioso, y se autoriza el viaje, igual el padre tiene que conocer sobre las situaciones o movimiento de su hijo. Me pareció esta sentencia compartirla muy ejemplar, se manejó celeridad, se atendió la urgencia del viaje, pero, como les digo, fue una sentencia de autorización de viaje debidamente motivada, justificada. Había ya indicios de deudor moroso, había sentencia penal, había suficientes medios probatorios del arraigo sobre todo. La madre tenía ya un trabajo estable de muchos años,
tenía propiedades, tenía un gran arraigo acá. El menor, por ejemplo, ya estaba matriculado. Este viaje que la madre se daba, ella ostentaba un buen sueldo, y el viaje que se daba era un viaje de lujo, el cual se lo quería también proyectar al menor. Entonces era un viaje temporal. Y digo esto porque muchas veces, como les digo, esto trae problemas cuando algunos progenitores ocultan esta información y llegan al Poder Judicial no para un viaje temporal, sino para un viaje ya permanente, ¿no? Y eso es lo que después desencadena problemas. Entonces, acá les dejo yo la sentencia. En otro caso, por ejemplo, sobre la autorización de viaje de menor de edad, pero en este caso ya era un adolescente. En el caso anterior el menor tenía 8 años, en este caso que se llevó a cabo en el Poder Judicial de Lima Este, lo que se consideró fue, en este caso, por ejemplo, proceso no contencioso, pero igual se llevó a cabo una audiencia, se garantizó que el demandado fuera bien notificado y aún así él no contestó la demanda, no se apersonó. Y esto dio motivo a que la jueza aplicara el artículo 286 del Código Civil, que permite al juez extraer conclusiones contra la parte que no coopera. En esta ocasión, al demandado se le notificó, pero no cooperaste con la Administración de Justicia. No dijiste sí, no, me opongo. No dijiste nada, guardaste silencio, no asististe a audiencia. Entonces renunciaste prácticamente o tácitamente aceptaste. Entonces, eso lo consideró la magistrada, garantizó que haya sido bien notificado y aplicó el artículo 286, sobre todo también citó el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño para autorizar que el menor saliera del país por motivos recreativos, ¿no? Luego de los años de pandemia, se valoró también la motivación emocional del menor, como les digo, era un adolescente, y él había también en la entrevista, durante la audiencia, manifestó a la juez que él tenía el deseo de viajar junto a su madre, ¿no? Y poder ver a su hermano que está en este otro país. Entonces, la opinión del menor se consideró, se valoró también la madurez emocional, la edad y la madurez del menor, para que finalmente la jueza otorgara la autorización de viaje, aun cuando el padre no haya dado su opinión, no haya asistido a la audiencia. Bien, entonces vamos a ver de estas dos sentencias dos diferencias muy marcadas. En un caso, el padre, en un caso, el juez que otorga, pues, la autorización de viaje en la sola resolución sin necesidad de una audiencia, porque existían suficientes medios probatorios de la garantía del viaje temporal, mientras que en el otro supuesto, la jueza, a pesar de ser un proceso no contencioso, aplicó su facultad discrecional para convocar a una audiencia y finalmente motivar, determinar, aplicar, ¿no?, el Tratado Internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño para ceder esta autorización de viaje. Bien. Ahora sí, habiendo terminado sobre estos puntos importantes sobre la autorización de viaje en estos supuestos, vamos a ver también sobre la tenencia compartida. Bien. Bien, ¿en qué caso se da, pues, entonces la tenencia compartida? La tenencia compartida, conforme el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, dice: cuando los padres estén separados, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Yo pregunto acá, en Perú, ¿existe en mayoría en nuestra manzana, en nuestro lote, por último, en nuestro distrito, el número de madres o padres que una vez que han sido separados puedan dialogar y conversar y consensuar a que la tenencia sea compartida? Yo creo que de repente de 20 casos que tengo hasta ahorita de este año de tenencia compartida, solamente un caso es donde la mamá, luego de terminar una relación sentimental,
es la que incentiva a una tenencia compartida, porque dice, yo trabajo, él también, ambos deberíamos distribuirnos los roles, yo debería estar 3 días, él 3 días, porque trabaja, pero también hay un esfuerzo mayor para quien tiene más tiempo al menor, ¿no? Se dice, muchas veces las mujeres trabajamos en horarios de oficina, pero llegamos al hogar y seguimos haciendo labores domésticas, en prepararle la cena, en cambiarle los pañales, en darles de lactar. Entonces, esas son las horas extras. Y a veces, hoy en día, pues, padre y madre tienen el mismo horario de oficina, sin embargo, hay una labor extra para quien tiene más tiempo al menor. Entonces, la realidad de los hechos es de que en nuestro país, una vez que los progenitores, los padres se separan, tenemos una tenencia de hecho y una tenencia de derecho. La tenencia de hecho es la que sucede en la realidad de los hechos. No existe conciliación, no existe sentencia. Es la que de manera verbal, mediante un acuerdo, o por último, por una imposición, diría yo, alguien se queda con la tenencia, ¿no? Y finalmente, y así pasa el tiempo. Hace poco tuve un caso en el cual una pareja se separaba y ella en su molestia se fue de Lima y se fue a vivir a Tarapoto. Entonces, de lo que el padre, desde que la niña nació hasta los 5 años, de un momento a otro, esa crianza, esa supervisión se interrumpió porque se separaron y la madre no consultó con él sobre me voy a vivir, cómo vamos a hacer, ¿no? Simplemente tomó una decisión autoritaria. Entonces, eso es que una tenencia de hecho. Y ahí viene el problema, muchas veces, porque cuando no se establece una tenencia de hecho y la pareja no ha terminado bien una relación sentimental, puede generar los delitos de sustracción, que se informan de que mientras que nadie tenga la tenencia vía conciliación o vía judicial, entonces yo tengo derecho a sustraer, a retirar al menor del hogar donde está y de un momento a otro llevármelo. Y es que así lo está interpretando reiterados pronunciamientos a nivel de la Fiscalía, algo de lo cual yo no lo comparto, porque para mí existe una tenencia de hecho y que finalmente este delito de sustracción, que es lo que finalmente busca proteger la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad del menor. Y yo no necesito tener un documento, porque todas las parejas desde que se separan no necesariamente están yendo a judicializar sus casos, no tienen recursos para ir a un centro de conciliación. Entonces, no le podemos pedir a todo el ciudadano que ni bien se separe, vaya. O bueno, entonces si esa es la cultura, que se difunda más, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que en el ámbito penal hay un límite, hay una interpretación, yo diría, muy mecánica para que alguien pueda denunciar un delito de sustracción. Porque el fiscal te va a decir, no prospera tu denuncia. Ok, inicia una investigación, pero finalmente no te doy la razón después de un año de haber investigado, porque finalmente no tienes el acta de conciliación o una sentencia. Entonces, ¿pero qué hay de la tenencia de hecho? La realidad de los hechos, donde un padre o una madre ha vivido más de muchos años con el menor. Como les digo, no todos judicializan los temas. Bueno, siguiendo en este tema, cuando se rige la tenencia compartida. Entonces, la tenencia compartida, la norma dice, ¿no? Los padres no llegan a un acuerdo, se separan por divorcio o luego de una convivencia. De hecho, o sea, le dice a todo el pueblo, a toda la ciudadanía, deberían ejercer la tenencia compartida. Pero cambiar esa creencia hoy en día a muchas mujeres es difícil, no lo entienden. Y los padres también, porque creen que siempre siguen siendo los proveedores y que la madre se encargue de la custodia. Entonces, todavía hay. Entonces, muchas veces no se llega a este acuerdo. Entonces, ahí vamos al segundo supuesto, que cuando no existe un acuerdo, ya sea pues vía extrajudicial, entonces habrá que
judicializar el tema. Tendremos que recurrir al Poder Judicial para que se pueda determinar la tenencia compartida. El juez, entonces, como les decía hace un momento, de repente, yo me acabo de separar, tengo a mi hija, pero resulta que al ver de que hay una amenaza, el señor me dice de que ya no me quiere dar la pensión y que yo me abstenga o que yo esté conforme con lo poco que me da, porque si no me va a quitar la tenencia. Entonces, hay ese condicionamiento, esa amenaza. Entonces, claro, la madre o el padre preocupado, porque también hay madres demandadas por alimentos que sustraen al menor, ¿no? Entonces, para evitar eso, es de que recurren al Poder Judicial y pedir ellos su reconocimiento de la tenencia. Pero el juez que le dice, ojo, así tú me pidas reconocimiento de la tenencia, yo igual, en primer orden, voy a resolver la tenencia compartida. Y si es que no cumple los requisitos de la tenencia compartida, recién procederé a fijar la tenencia exclusiva. Eso debería ser el orden, ¿no? Sin embargo, hemos visto en algunas jurisprudencias donde algunos jueces no están cumpliendo estos criterios y más adelante se los voy a mencionar. Bien, vamos a ver entonces cuáles son estas facultades que tiene el juez sobre la tenencia compartida. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? La finalidad para la tenencia compartida, que el hijo debe pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Ahora, ¿cómo se ha estado dando esto en el tiempo? ¿Qué criterios tienen algunos magistrados? La vez pasada, leyendo diferentes jurisprudencias a nivel nacional, algunos jueces decían, y es que esto de qué va a depender, el lugar donde vive el menor, ¿no? Si los progenitores viven en el mismo distrito, no hay problema, es más equiparable ejercer una tenencia compartida más equitativa, ¿no? Supongamos, de lunes a miércoles con la mamá y de jueves a domingo con el papá, siempre y cuando vivan en el mismo distrito, y esto facilitaría que ambos se turnen el llevar, recoger al menor y participar en esta vida diaria del menor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los progenitores viven en diferentes distritos, diferentes provincias? Es ahí donde los magistrados suelen determinar que esta sea, pues, por años, ¿no? El 2025 estará con el progenitor y el 2026 estará con la madre, pero alternan las vacaciones, ¿no? De igual forma, hay otros casos en los que, por ejemplo, cuando viven en el mismo distrito, la tenencia compartida se da de manera mensual, otras quincenal, otras por días de semana. Como les digo, algunos han criticado porque dicen, pues, al niño no hay que estar paseándolo, pero para que también se dé las condiciones de la tenencia compartida, es de que se debe garantizar que ambos progenitores le den casi el mismo estilo de vida, casi las mismas condiciones, donde no se vea muy afectado. Entonces, finalmente, lo primordial es que ambos estén el periodo igual, el tiempo igual, puedan dedicarle este tiempo en igualdad. No es que yo me llevo a mi hijo y se lo dejo a la abuelita, o a la tía, o a la vecina. No, no es así. Tiene que estar bajo mi cuidado, supervisión. Los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección del hijo. En esta tenencia compartida, ambos toman decisiones en qué colegio poner al menor, en qué centro médico llevar sus controles. Sin embargo, en la realidad vemos que esto no se suele cumplir ni siquiera ni en la tenencia compartida ni en la tenencia exclusiva. Muchas veces el progenitor que tiene más tiempo con el menor, de un momento a otro lo cambia de colegio o sea, puedes cambiarlo, pero consúltalo pues con el otro progenitor, como les digo. Ese es un derecho, es parte de la patria potestad.
Entonces, no porque yo está bajo solamente mi custodia, no voy a consultar ni dialogar con el otro progenitor. Otro criterio también es la distancia entre los domicilios de los padres, no restringe la tenencia compartida, pero se considera al definir la forma. Es lo que les decía, ¿no? Va a ser más fácil que yo he visto muchos padres que con el dolor de su corazón se separan, se tienen que retirar del hogar, y dicen, lo he tenido que pensar muchas veces para retirarme, pero también el seguir viviendo en ese hogar me causa, me afecta más emocionalmente porque siento que la relación ya no va y todos los días discuto con mi pareja. Entonces ya es un daño hacia mi propia persona permitir seguir viviendo ahí. Y se separan. Pero ellos se separan de la pareja, ellos siguen teniendo ese amor incondicional al hijo. Entonces les duele pues que ellos que han estado padres presentes, que han estado desde la gestación, nacimiento, los primeros pasos del menor, de un momento a otro, al quinto, séptimo año del menor, de pronto se den con la sorpresa que la relación ya no va y tienen que dejar el hogar, pero ellos ya se involucraron tanto, ya tienen una rutina en la cual hasta he conocido padres que por el trabajo quedaba en lugar X y se tenían que mudar, pero ellos prefirieron seguir viviendo cerca en el domicilio del menor. La señora se mudaba y él se iba a mudar allá, con tal de estar cerca al menor. Decía, cuando salgo del trabajo, a lo menos quiero verlo un rato. Una cosa es que yo tenga una videollamada y otra cosa verlo un rato, a media semana, estar, a lo menos antes de irme a trabajar, llevarlo al colegio. Entonces, esos son los padres comprometidos, ¿no? Y esto va a depender, pues, mucho, como les digo, el lugar donde, el domicilio que mantengan los progenitores. Es un sacrificio a veces, más que todo he visto de algunos padres, porque son, en mayoría, digamos la verdad, son las madres las que se quedan con los niños, y es el padre que muchas veces se va. Ahora, otro punto también sobre la tenencia compartida es que el hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida, materna y paterna. Entonces, ¿esto qué significa? El hecho que la relación de pareja ya no va más, esto no significa que quien ejerce, quien tiene más tiempo con el menor, ¿no? O se ejerce esta tenencia compartida, de igual manera, no significa que yo le voy a restringir las visitas a la familia extendida, al abuelo, la tía, los que siempre iban, estaban presentes, compartían fines de semana, ¿no? Pero que vemos hoy en día muchas personas, parejas, que dicen, ah, no, como la mamá está observando que él ahora tiene una nueva relación y acepta, entonces también la tacho a ella ya no va a venir mi suegra, ¿por qué? Porque dicen pues que es cómplice de la infidelidad y todo lo demás. Entonces, los padres tienen que aprender a separar las situaciones, los temas. Una cosa es la relación con mis hijos y yo no puedo restringir los derechos fundamentales de mi hijo, que es el derecho de visitas, tanto con sus padres como con su familia extendida, que son los abuelos o tíos. Salvo excepciones particulares, cuando se atente contra la integridad sexual del menor. Pero en otras situaciones no es aceptable, pues, por temas personales, restringir el derecho de visitas a la familia extendida. Las facultades del juez sobre la tenencia compartida son las vacaciones del hijo y los progenitores, las fechas importantes en la vida del menor, la edad y la opinión del hijo. Bien. Entonces, la opinión del menor es muy importante porque diferentes audiencias en los temas de familia, ya sea, por ejemplo, autorización de viaje, la tenencia, el régimen de visitas, el juez va a tener en cuenta, es fundamental la opinión del menor y esta va a ser tomada en cuenta en relación al grado de madurez, a la edad del menor. No puede tener un pronunciamiento aislado del menor, salvo excepciones, cuando se pueda tener indicios o pruebas de una presunta alienación parental. Que algunos han cuestionado que esto no esté aprobado, la alienación parental, pero en otras palabras se lo voy a decir. Si no quieren que les llame alienación parental, entonces digámoslo como es.
Cuando los jueces detecten que existe una influencia negativa de uno de los progenitores del menor para rechazar al otro progenitor, entonces el juez también tendrá que tomar decisiones debidamente motivadas, ¿no? Y muchas veces al menor, ha habido muchos casos en que al menor se le presiona, ¿no? Se le prepara qué es lo que tiene que decir. Y muchas veces lo que dice, lo que habla, no coincide con su expresión corporal. Y por eso es importante el principio de inmediación. El juez, en el momento de la audiencia, escucha al menor, pero también tenga en cuenta que no exista esta forma de influencia negativa de uno de los progenitores. ¿Qué pasa si no es posible una tenencia compartida? Si no es posible una tenencia compartida, entonces solamente cuando el juez determine por qué no va una tenencia compartida, solamente ahí dirá, pues es permisible una tenencia exclusiva. He tenido unos casos de tentativas de feminicidio donde a la víctima se le ha agredido, hasta se le ha dejado coja, ha sufrido atentados de muerte, y cuando he pedido yo el reconocimiento de la tenencia exclusiva, con un antecedente de denuncias de violencia familiar, con uno, con impedimento de acercamiento, y en el otro caso, con suspensión con la suspensión del régimen de visitas. Pero ustedes saben que el tema de violencia familiar es temporal, entonces tuve que asegurar a esta persona a quien yo patrocinaba para un reconocimiento de la tenencia exclusiva. Pero el juez, lejos de esto, en primer orden, claro, estableció la tenencia compartida, ¿no? Pero me sorprendió mucho que desde el inicio de la demanda de la tenencia compartida me pidiera ciertos requisitos de la demanda, que yo tenía que establecer cómo iba a ser el régimen de visitas. Y normalmente, les voy a decir, de los 88 casos del porcentaje que llevo, todos yo señalo tenencia compartida y propongo este régimen de visitas. Yo lo propongo, ya será la otra parte que quiera discutir, de repente si el régimen de visitas lo quiere más abierto, pero yo propongo, no tengo problema. Pero hay casos excepcionales donde la víctima viene de un caso de tentativa de feminicidio, donde los jueces no solamente deben aplicar literalmente la norma, ¿no? Hay excepciones. Como hay casos también donde es evidente que la madre se ha sustraído al menor y más de un año pasa y no permite que el menor tenga contacto con el otro progenitor y el juez no dice nada. Entonces, no se está garantizando los derechos del menor, a pesar que en la audiencia, que fue después de varios meses de interpuesta la demanda, el juez toma conocimiento que este menor tiene varios años en que la madre, de manera unilateral, sin precedentes y con denuncias archivadas, sabe que no hay un régimen de visitas, ¿no? Aún así no se pronuncia. O sea, hay casos y casos, y por eso es importante que en las audiencias, el juez aplique ese principio de inmediación, indague un poco más. Sabemos que estos juzgados están saturados, pero hay casos más delicados que otros. Y yo les pongo en un extremo casos de víctimas que vienen por tentativas de feminicidio y los casos de padres que más de un año que no ven a sus hijos. Entonces, bueno, también quería comentarles que dentro de este tema de la tenencia compartida, como les decía hace un momento, a través de la ley 3364, también autoriza a los jueces de violencia familiar que le puedan robar competencia a los jueces de familia civil y puedan pronunciarse sobre una tenencia. Pero generalmente, como el caso de violencia familiar viene a raíz de un conflicto, viene a raíz de un hecho de violencia sobre todo, entonces el juez lo que va a tener en cuenta es otorgar una tenencia a favor
de alguno de los progenitores, aquel que ha sido víctima de violencia, hombre o mujer. Y de ser necesario, o de repente si estas agresiones, esta violencia también ha ocurrido en agravio del menor por uno de los progenitores. Hace unos meses veíamos, por ejemplo, que una madre corregía a su hijo quemándole las manos. Veíamos que otra madre se iba a trabajar y amarraba al niño las manos con soga. Y su creencia que porque corre riesgo, si es que lo dejo libre, va a salir a la calle. Pero son medidas en las cuales no son concebibles, aceptables, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el juez de violencia familiar, a ver este tipo de actos, le permite robar competencia al juez de familia y de manera inmediata poder pronunciarse sobre la tenencia, régimen de visitas, incluso, ¿no? Un caso de tentativa de feminicidio, suspender la patria potestad o extinguirla. Entonces, vamos a interrumpir un poquito esta exposición para ver. A ver, Hermosa nos pregunta, gracias por la ponencia, procede dar la tenencia a los abuelos paternos al fallecimiento de la progenitora y teniendo en cuenta que el padre nunca pasó alimentos, los abuelos tienen la conciliación entre su hija y el padre. Por supuesto que sí, aunque es muy interesante tu pregunta, Vanessa, porque yo he tenido hace poco, tengo 2 casos, uno que ya lo gané, en el cual la abuela pide la tenencia porque la mamá también falleció al segundo año a los 2 años de que tenía la niña. Entonces, pero el padre era ausente y el padre cuando vivió con la madre tenía ya denuncias de violencia familiar. Entonces, ¿qué es lo que se valoró? En un primer momento les comento, un juez, cuando presenté la demanda, me la rechazó porque me dijo que esto no corresponde, que esto debe ser un proceso de tutela. Sin embargo, volví a presentar la demanda y llegó otro juez y me admitió la demanda, ¿no? Para esto ya conseguimos nosotros las denuncias de violencia familiar para darle más peso, más soporte documental, probatorio, y bueno, se admitió la demanda, logramos la sentencia. También dentro de jurisprudencia he ubicado que se ha dado a la tía materna, se le ha dado la tenencia. Pero ojo, no existe un criterio definido a nivel nacional para otorgar la tenencia a los tíos o claro, ante el fallecimiento sobre todo de la madre, porque más común son estos casos cuando fallece la madre. Sin embargo, considero que el juez debe aplicar el principio de flexibilización y verificar con quién vive el menor y no autorizar que porque es el padre, de un momento a otro venga y te arrebate al menor. No lo puede sacar de ese espacio. Entonces, a veces no hay un criterio uniforme porque hay jueces que te dicen, ¿por qué pides la tenencia? Si la tenencia solamente es para el padre o la madre, no lees la norma, entonces, pero ¿qué hay del principio de flexibilización y la realidad? En otros casos sí hay jueces que son un poco más flexibles. Ha habido plenos jurisdiccionales también donde este tema ha sido debatible, ¿no? Pero sí, yo tengo una sentencia, por ahí he conseguido otra, si gustan, me pueden contactar después y les comparto estas jurisprudencias. Luego, me pregunta Blanca, en el caso que uno de los progenitores no ve al niño, incluso desde la barriga, con el tiempo lo reconoció, pero no cumple con la manutención que ordenó el juez, ¿se puede pedir adopción para la nueva pareja? Sí, eso corresponde a la adopción por prohijamiento, ¿no? Pero claro, para eso se tendría que determinar que es un padre ausente. Yo pienso que ahí le podrías dar más forma con haberlo demandado por alimentos, se han generado las pensiones devengadas, se ha establecido un régimen de visitas, o por último le mandas cartas notariales donde el señor no cumple con visitar al menor, entonces, ¿qué demuestras? Ausencia económica y emocional, y sobre todo, establecer desde qué periodo el niño ya está viviendo con la pareja de la madre, ¿no? Para que así pueda proceder este tipo de adopción. Existen otros mecanismos también, pero ahorita no los tengo en mente porque no vine por este tema, pero bien. A ver, no sé si hay otras preguntas. ¿Qué pasa con el padre que no quiere visitar a su hijo en su cumpleaños, Navidad y otros días? Dictaminado por el juez de familia, teniendo en cuenta que el menor vive engañado
se siente mal, triste y repercute en sus clases, y otro, procede la denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad, o qué más se puede realizar, o una denuncia por violencia psicológica. Mi criterio es de que no se le puede obligar a un progenitor. Yo pienso que es más riesgoso un progenitor que no se identifica con su hijo, es peligroso porque no hay ese sentimiento, esa vinculación. Yo pensaría como madre, ¿no? Porque a veces hay que ponernos en la situación de los otros para entender. Yo pensaría que ese progenitor que no quiere y tú le estás forzando, ese señor se puede ir a jugar fútbol y a tu niño lo puede dejar con el vecino, con el abuelo. ¿Para qué forzar un régimen de visitas? Si no le nace, no tiene ese sentimiento. Lo único es dejar constancias que no está asistiendo para luego pedir el reconocimiento de la tenencia exclusiva, ¿no? Y luego de eso, que si esta persona no va, bueno, pues se le suspenda de repente la patria potestad. Pero yo pienso, no. Ahora, algunos dicen que eso genera un daño psicológico. Sí, es probable. Entiendo que es para un niño esperar, prepararlo, vestirlo, decirle a tal hora va a venir tu papá y sin embargo no llegue y lo frustre. El niño que es más emocional, ¿no? Tiene más expectativas, ilusionado espera y de pronto no llega y la madre también ya hizo otros planes, entonces sí, genera todo un daño emocional en el cual yo no lo veo desde esa perspectiva, no he tenido casos, experiencias para llevarlo, pero sí de repente analizarlo por las situaciones y toda la afectación que ha generado, quizás pueda conllevar de repente a una indemnización o quizás daño psicológico. Pero yo pienso que el daño psicológico es más que todo la acción de querer dañar a esta persona. En este caso que tenemos, un padre negligente, un padre indiferente, provee alimentos, pero no le nace sentimentalmente vincularse o compartir más tiempo con el menor. Buenas tardes. Aún resulta procedente solicitar el reconocimiento de la tenencia teniendo en cuenta que el acuerdo, la modificatoria, el código, las pretensiones que se pueden postular son tenencia o tenencia compartida. Bueno, claro, finalmente es la tenencia exclusiva o la tenencia compartida. Sin embargo, cuando tú vas a pedir la tenencia exclusiva, finalmente, ¿qué es lo que quieres? Finalmente, ¿quiénes son las personas que suelen pedir la tenencia exclusiva? ¿No? Son aquellos progenitores que muchas veces tienen ya largos años con el menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que le estás pidiendo al juez? Quiero que me reconozcas que yo vivo y tengo temor que esta persona venga, me amenace, solamente porque no quiere pagar la pensión, solamente porque yo ya no quiero tener una relación sentimental. Tengo miedo que esta persona se lleve al menor, no porque quiere criar al menor, sino por chantajearme, por dañarme, por un acto de venganza. Entonces, considero que, bueno, finalmente es lo que señala la norma, ¿no? No es que solamente sea tenencia exclusiva. Ahora, específicamente el término, claro, por acá es el reconocimiento de la tenencia exclusiva, ¿no? La tenencia exclusiva es aquel progenitor. Bueno, la tenencia exclusiva lo puede solicitar aquel progenitor que quiere que se le reconozca los largos años que ha convivido con el menor, o también la tenencia exclusiva he visto que lo solicita aquel progenitor que no tiene al hijo. ¿Y por qué pide la tenencia exclusiva? Porque, señor juez, te estoy demostrando que esa señora, a pesar que tiene la tenencia de hecho, no me permite ver a mi niño, y aquí tengo más de 20 denuncias. Es un exceso, ¿ah? Porque yo no comparto eso de las 20, cuando me vienen casos de 10, 20 denuncias, ¿para qué tantas denuncias? A lo mucho será 1, 2 denuncias de constataciones policiales que no le deja ver y lo demás remítase a cartas notariales, mensajes de texto, WhatsApp, correos, pero no podemos estar llevando donde está el menor cada rato a la policía. Entonces, bueno, y aquel padre que pide la tenencia exclusiva, con un gran número de denuncias, constancias de que la señora que ejerce la tenencia de hecho no me permite ver. Entonces, ¿qué te dice la norma también? Que aquel que obstaculiza, ¿no? El régimen de visitas, aquel que obstaculiza el acercamiento del progenitor con el menor, entonces será castigado, dice, ¿no? Y se dará la variación de la tenencia.
Entonces, a eso es lo que me refiero. Puede ser reconocimiento de tenencia exclusiva cuando es aquella persona que ha vivido largos años, o sea, yo lo digo desde mi práctica para que lo puedan entender. El término legal específico, ahí está. Y también tenemos la otra postura de aquel padre que se ha visto obstruido de poder ver a su niño a pesar de haberle confiado verbalmente la custodia de hecho a la madre, ¿no? Son casos típicos. A ver, vamos a ver acá. Me preguntan, tengo un caso donde la madre realizó una conciliación extrajudicial con un régimen de visitas y nunca visitó al menor hasta la fecha. Y nunca visitó al menor hasta la fecha y entregó al menor al papá. En el transcurso, el padre se entera que la madre había sido denunciada por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, omisión de socorro y exposición a peligro. Ella se acogió a una terminación, siendo sentenciada a 2 años de pena suspendida. En la actualidad, la madre está solicitando la tenencia exclusiva. Bueno, en este caso, vemos de repente que es una madre que ya tiene un mal antecedente, ¿no? Porque pidió la conciliación para un régimen de visitas y no lo cumplió. Segundo, no sería una persona, no sé a qué este delito de omisión de socorro guarda relación con el menor o con otra tercera persona. Entonces, son situaciones en las cuales sus condiciones personales o su entorno en el que vive, no sé qué tan seguro sea cuando el juez va a definir. Desde mi punto de vista, yo creo que no tiene puntos a favor esta madre para poder solicitar la tenencia exclusiva en esas condiciones. Ahora, la suspensión de la patria potestad se señala que es por delito doloso, una de ellas, ¿no? Pero vamos a ver que algunos casos, algunos jueces exigen que este delito doloso tenga que ser en agravio del hijo, pero la interpretación es que el delito doloso cometido sea entre ellos o en agravio del menor. Pero he leído en algunos magistrados que lo están interpretando que ese delito doloso, o sea, tú debes haber cometido un delito doloso en agravio de tu hijo, ¿no? Bueno, Arenas nos señala que considero que si el padre no está al día con el pago de las cuotas de alimentos, no tiene derecho a un régimen de visitas. Bueno, a ver, vamos a analizar objetivamente. Vamos a ver una pensión de alimentos de un progenitor que es un vendedor de frutas y probablemente te dé una pensión de 400 a 700 soles para el menor, ¿de acuerdo? A diferencia de aquella persona, tipo un personaje público, por ejemplo, Jefferson Farfán, que es un futbolista, o el caso de César Acuña. ¿Cuánto le han puesto? Miles de soles, más de 10.000 soles de pensión de alimentos mes a mes. Entonces, todos los temas de pensión de alimentos no significan ni se puede tratar de la misma forma. Una cosa es la pensión de alimentos que cubre las necesidades y otra cosa es el debate sobre el monto de la pensión de alimentos. Y entonces ahí hay que analizar cada situación que sea diferente, ¿no? De repente a una determinada persona que tiene que pasar una pensión de más de 10.000 soles, de pronto está discutiendo ahorita una reducción de la pensión de alimentos, porque se ha enterado que la mamá también ya ahora es actriz y entonces ella también tiene que aportar y entonces hay que reducirle, pero igual en el proceso anterior se le está generando devengados y esos devengados no es porque no cumpla, sino porque no cumple la expectativa de la diferencia y está en trámite un proceso de reducción. Entonces, cuando se analiza estos casos, hay que analizar todo tema de pensión de alimentos no es porque no quiera cumplir. O sea, las personas no judicializan los casos. Ayer escuchaba, por ejemplo, el caso de Magali Medina y decía que todas las personas que van al Poder Judicial es porque no cumplen. O sea, hay que estigmatizar a todas las personas que no pagan, que van al Poder Judicial para el tema de alimentos es porque no cumplen. Eso no es cierto. Las personas que van al Poder Judicial es uno, porque algunos no cumplen, y el segundo supuesto es porque no están de acuerdo en el monto de la pensión. Entonces, de repente, supongamos, una persona quiere una pensión de 10.000 soles, pero el papá dice, no, yo te puedo dar 9.000, no 10.000, ¿no? Entonces, ya cada ciudadano peruano, de acuerdo al estándar de vida, ya quedará a su criterio cuál es su opinión al respecto. Pero yo creo que se tiene que romper esa creencia de que todos los temas judicializados es porque no cumplen. No, no es así. Entonces, bueno.
Bueno, ya voy a terminar con mis últimas diapositivas y de repente ahí vamos a terminar de poder seguir respondiendo algunas preguntas. Bien, ya he visto que están muy interesados en el tema y bueno, me agrada también poder compartir con ustedes desde mi experiencia, pero tengo un compromiso con EFAJA de a lo menos concluir con un temario que me han exigido, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un caso de violencia psicológica, se denunció por un hecho de violencia psicológica. ¿Qué pasó acá? La abuela, ¿no? La abuela paterna observó que su hijo le golpeaba a su nuera y vio que su nieto era el que sufría, lloraba en medio de este pleito. La abuela, la madre paterna, tuvo la valentía de denunciar a su propio hijo por violencia psicológica en agravio de la madre de sus hijos y de su nieto. El juez finalmente le otorgó una asignación anticipada le otorgó una asignación anticipada y ordenó que esta persona incluso se retirara del hogar, siendo el hijo. También tenemos un caso en el cual la tenencia a favor del padre. La madre no se encuentra, en este caso, por ejemplo, se demostró supuestamente que la madre no se encuentra prestando la colaboración para que la interrelación del padre con sus hijas se efectivice, ¿no? Además de no estar contribuyendo ni estar garantizando el vínculo con el padre, existiendo, por el contrario, indicadores que la hija mayor se encontraría afectada con el síndrome de alienación parental. Como les decía, esta es una casación 5138-2010. En este caso, como les decía, muchos critican el síndrome de la alienación parental. Obviamente, en los informes psicológicos no los vamos a encontrar, pero es un término en el cual sí se reconoce, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que se reconoce? Es la influencia negativa del otro progenitor, ¿no? Influir negativamente al menor para que rechace al otro progenitor. Entonces, y esto pues genera un daño, una angustia al propio menor, forzarlo a tener sentimientos contrarios para con su familia. Por eso acá se dice eso es totalmente nocivo, ¿no? Y esta obstaculización, incluso hay jurisprudencia así al respecto, que esto sí es considerado hasta violencia psicológica. Finalmente, ¿de dónde sacamos el síndrome de alienación parental? Todos los magistrados sacan estas conclusiones no de lo que ellos observan, o bueno, pueden observar algunas conductas, pero siempre están basadas o corroboradas con informes psicológicos y sociales, pero sobre todo informes psicológicos. Entonces, donde ahí les dan alguna información, cómo es la dinámica familiar y cuál es el perfil. Bueno, es un análisis más íntegro, ¿no? De la expresión verbal y corporal cuando evalúan al menor. La ausencia de la figura paterna permite que el juez otorgue la tenencia exclusiva a la madre. Bueno, esta es una casación 3016-2015, pero a la fecha los fundamentos se siguen manteniendo, porque recuerden, tenemos dos tipos de tenencia hoy en día, tenencia compartida y tenencia exclusiva. La regla es la tenencia compartida y subsidiariamente recurriremos a la tenencia exclusiva. ¿Y en qué caso se da? Por ejemplo, en este caso, la figura paterna totalmente ausente, nunca estuvo. Obviamente le vas a dar el reconocimiento de la tenencia exclusiva a la madre. También es importante conocer cómo yo puedo determinar la violencia psicológica al menor. Muchos padres, después del quebrantamiento de la relación sentimental, piensan que alejando al menor del otro progenitor lo estoy dañando a mi ex, ¿no? Le daño para que ella no vea a mi hijo porque sufre. Pero no se dan cuenta que ese daño también se lo generan al menor. Cuando yo restringo, obstaculizo las visitas de uno de los progenitores con el menor, estás dañando a dos seres humanos, al otro progenitor y a tu niño. Entonces, y esto está reconocido dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional ya desde el año 3, ya desde el 2012 con esta sentencia 325-2012, ¿no? Todo lo que necesita el menor es sentimiento de seguridad, estabilidad emocional,
los lazos con los progenitores refuerza su expresión emocional y desarrollo de su personalidad. El que un progenitor restrinja, obstaculice, estaría afectando un derecho constitucional a la integridad psicológica del menor. Y por eso que en algunos casos, en estas situaciones, hasta ha existido la procedencia del habeas corpus, ¿no? Cuando de repente una mamá se lo lleva al menor de un momento a otro y más de un año no le deja ver, absolutamente existen sentencias y habeas corpus que sí se permite. Yo he visto algunas sentencias donde ha existido ya previamente una sentencia o un acuerdo conciliatorio en favor del otro progenitor, pero el otro, desconociendo o desafiando esta sentencia, igual se lleva al menor. Entonces, ahí, por ejemplo, han procedido muchos casos de habeas corpus. ¿Qué es lo que busca nuestra jurisprudencia con la custodia compartida? A ver, la custodia compartida busca que los padres no paguen la pensión, porque muchos dicen, ¿no? Bueno, yo no quiero pagar la pensión, no estoy de acuerdo, entonces voy a pedir la tenencia compartida. Así se dice, eso es algo que no lo escuchamos, pues los que tenemos el contacto directo el día a día con el ciudadano. Y eso no es así, esa es una idea errada. La custodia compartida nace a raíz de repente, se podría decir, sus antecedentes son evitar esta influencia negativa de uno de los progenitores hacia el menor, el abuso de derecho. Pero finalmente la custodia compartida busca evolucionar y reconocer algo que hoy en día los padres han cambiado esta manera del machismo, ¿no? Darle todo a la mujer, que ella sea la que se encargue de las labores domésticas, para ahora ellos también involucrarse. Entonces, lo que busca la custodia compartida es que tanto padre y madre se involucren en el rol y cuidado de los hijos. Fomenta integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia. Se evita sentimientos de pérdida, no se cuestiona la idoneidad de los progenitores, se estimula la cooperación de los padres en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia y se estima en parte del recurso de casación. Esto es en la casación 890-2014 de Lima. Bien, entonces, estos son los fines, pues, de la custodia compartida, ¿no? No es, como les decía hace un momento. Ahora, hay otro punto. Voy a hacer una crítica más allá de lo que debería de ser, ¿no? Debería de ser la idea de la tenencia compartida, fíjense. Sin embargo, aquí yo les traigo un caso, hace poco nomás, el expediente 169-2024 de Cusco, que se dio esta sentencia el 18 de marzo del 2025. En este caso, la madre gozaba de la tenencia, de hecho, del menor de edad. Sin embargo, en un momento determinado, este señor, cuando fue demandado por alimentos, le quitó el menor del hogar donde vivía con la madre y se lo llevó para ya casi pasar un año y no permitirle ver. El juez lo único que mencionó en esta sentencia es de que había un video en el cual supuestamente la mamá lo corregía al niño y que al juez no le parecía esta forma como la madre corregía al menor. Aparte de eso, el juez en esta sentencia también se apartó del dictamen fiscal en el cual advertía que había una situación de conflicto entre ambos progenitores. O sea, había un conflicto entre ellos, había siempre esta situación conflictiva de denuncias cruzadas. Sin embargo, también se reconoció que había un tipo de manipulación, control sobre la madre. Y por eso la fiscal de familia, al dar su opinión, dijo, a pesar de estos conflictos, se sugiere una tenencia compartida si es que no puede ser una tenencia exclusiva. Lo que me sorprendió de esta sentencia es de que la justificación del juez para apartarse del dictamen fiscal solamente dijo, los jueces no estamos vinculados a las decisiones fiscales.
Entonces, eso definitivamente no es una debida motivación. Habría que refutar todas las razones que el fiscal dijo, ¿no? Dijo, hay una pericia psicológica donde dice que la señora sí emocionalmente no está bien por todo lo que está enfrentando, tantas denuncias cruzadas. Sin embargo, eso no le quita el rol de seguir cuidando y velando y preocupación por su niña. Y entre otras situaciones, el largo tiempo que había vivido con su niña, el hecho que sea una mujer profesional, estable, constante, no refutó estos fundamentos del fiscal de familia y también interpretó los informes psicológicos y sociales con la finalidad de solamente otorgar la tenencia exclusiva al padre. Me llamó la atención este expediente 169-2024 porque hasta acá hemos dicho que los jueces a nivel nacional tienen como regla resolver la tenencia compartida, pero acá no. Acá de frente se dijo, se analizó todo, por qué sí va la tenencia exclusiva, y dijo, y por estas razones no doy la tenencia compartida. Entonces, eso tampoco es motivación. Usted tendría que decir por qué no dio la tenencia compartida. Entonces, esta es una sentencia de un criterio de un magistrado, el cual está en apelación, pero justamente el hecho que en una primera instancia puedan existir algunos criterios que no van de repente con el sentido de interpretación o que no se ha valorado de manera íntegra estas pruebas, tenemos una segunda instancia, ¿no? Tenemos una segunda instancia donde de repente estos magistrados, claro, porque ya en la apelación de la sentencia de tenencia ya son 3 jueces los que van a valorar, los que van a analizar, entonces tendrán que determinar si efectivamente hubo o no hubo errores. Un punto crítico sí es que esta sentencia no se evaluó, siendo 2024 después de la modificatoria de la ley, no se evaluó en primer orden la tenencia compartida y no hubo una debida motivación por qué me aparto del dictamen fiscal. Tenemos en otro caso, en Juliaca, puede un juez imponer la tenencia compartida, aun cuando los padres no se comunican adecuadamente. ¿Esto qué significa? Lo que le decía hace un momento, los progenitores se denuncian, se contradenuncian y así sistemáticamente, y uno ve en el sistema y tienen más de 20 denuncias cruzadas ellos. Hoy día la que es víctima, mañana es agresora y así sucesivamente se cambian los roles de acuerdo a las semanas. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué potestad tiene el juez de resolver ante esta situación? ¿Doy tenencia exclusiva? ¿Doy tenencia compartida? ¿O a los menores los llevo a un albergue? ¿Cuál es la solución en estos casos? A ver, algunos decían que frente a esta situación hay que dar la tenencia exclusiva, porque como se están peleando, no, pero ¿qué vas a provocar ahí? Entonces vas a provocar que la otra persona en venganza siempre va a buscar un conflicto para que gane el caso, y no se trata de eso. Bueno, mandarlos a la unidad de protección especial o a un albergue es una medida muy extrema y solamente se aplica eso de manera excepcional, porque uno tiene que ver que el menor siempre se desarrolle en un entorno familiar. Si padre y madre descalifican, ¿dónde tengo que recurrir? A la familia extensa, el tío, el abuelo, ¿no? Como sucedió en uno de los casos de este futbolista conocido que le dicen el Gato Cuba, creo, ante el conflicto de ellos, a quien se dio la custodia provisional de los menores fue con los abuelos paternos, me parece. Bien, entonces, en este caso también igual, miren, en este caso 6268-2021, ante el conflicto de denuncias cruzadas de los padres, ¿qué hizo el juez en primera instancia? Le otorgó la tenencia exclusiva al papá. Pero la señora apeló y en segunda instancia dijo, sí, reconocemos que existe una situación conflictiva, pero hay que discernir, hay que separar el conflicto de adultos y sobre todo proteger el interés superior del niño. Y hay que proteger que el niño siempre tenga contacto con ambos, salvo que se pueda demostrar que alguno de ellos tiene de repente una conducta dominante, es un agresor en potencia, solo en eso. Pero
Entonces, en segunda instancia, revocaron la sentencia y le dieron una tenencia compartida con reglas claras, ¿no? Que tenían que pasar terapia psicológica en todo este interín y todo lo demás. Y si uno de ellos, en ese interín de la ejecución de la sentencia, incumplía la tenencia compartida, iba a dar lugar inmediatamente a ser denunciado penalmente y pedir la variación de la tenencia. Y se otorgaba la variación de la tenencia. Bien, acá les cito algunas otras jurisprudencias sobre la tenencia, la custodia a favor del padre ante indicios de alienación parental, la tenencia exclusiva a la madre por abandono del padre, el derecho a la integridad psíquica y estabilidad emocional del menor. Y finalmente, quiero terminar que el éxito de la tenencia compartida es, desde el fondo, es, desde mi punto de vista, que hoy en día escucho a muchos padres, quizás hasta hace unos años, siendo fiscal o siendo juez, más escuchaba a mujeres víctimas de violencia. Pero desde que soy abogada independiente, se me ha dado la oportunidad, no sé por qué, pero llegan muchos hombres, padres de familia, sufriendo porque hay muchos años en los cuales no ven a sus hijos. Y padres que están comprometidos o padres que están a punto de separarse, pero tienen el temor de cómo va a llevarse la vida con sus hijos, porque ellos no quieren desprenderse de este cuidado, de esta colaboración, de seguir colaborando, participando, coadyuvando en la crianza del menor. Ellos quieren estar ahí, por diferentes razones. Yo sé que ella duerme hasta tarde, yo sé que ella trabaja muchas horas, yo sé, o sea, tantas historias de cada progenitor varón. Entonces, hoy en día ya hay que ser una mente más realista, donde hay muchos papás varones, padres, los cuales están luchando por una tenencia compartida porque sí están comprometidos, no como aquellos que dicen para no pasar una pensión, no. Estos padres sí son los que están comprometidos y eso va con los fines de la tenencia compartida, que es la colaboración, ¿no? Los progenitores trabajan juntos para resolver problemas y tomar decisiones importantes respecto a la crianza de sus hijos. Apoyarlos, asistirlos cuando ellos estén atravesando una adolescencia frente a un bullying, frente a muchos problemas entre la adolescencia. Otro éxito de la tenencia compartida es la comunicación efectiva, donde se establezcan canales de comunicación abiertos y eficaces entre los progenitores para evitar conflictos y resolver problemas rápidamente. El hecho que yo tenga que tener una buena comunicación efectiva no significa que yo voy a reanudar la relación sentimental con mi pareja o me voy a hacer las ilusiones. La comunicación es estrictamente para la educación, salud, cuidado, recreación de mi hijo y tengo que tener un trato respetuoso, no trayéndome policías, no trayéndome otras personas que vayan, que golpeen la puerta o con mi misma familia a hacerle problemas al otro. Eso no es. Entonces se trata de una comunicación efectiva, alturada. El respeto mutuo de los progenitores reconocen y valoran las contribuciones de cada uno en la crianza de los hijos y una planificación conjunta donde trabajen juntos para establecer planes de crianza que finalmente puedan maximizar la estabilidad y bienestar de los niños. Hasta aquí. ¿Estamos aplicando adecuadamente el interés superior del niño? ¿Qué opinan ustedes? El Poder Judicial tiene un rol muy activo en promover la corresponsabilidad parental. Yo finalmente voy a señalar algunas buenas prácticas que sugiero. Sé que el Poder Judicial siempre está con estos concursos, ¿no? Pero para mí una de las buenas prácticas es actuar con celeridad sin sacrificar el debido proceso. Admitida la demanda de tenencia, por ejemplo, se debe ordenar las evaluaciones psicológicas y sociales. Lo digo esto porque he visto algunas veces que te convocan a audiencia y recién en la audiencia te dan la orden para que pases la evaluación psicológica. He visto otros jueces en otra situación, más expeditivos, desde que te admiten la demanda de tenencia, diríjase al área del equipo multidisciplinario para que pase las evaluaciones psicológicas y sociales, cosa que cuando llegue la fecha de la audiencia, que es de acá a 3 meses aproximadamente, voy a poder entrevistar a los progenitores al menor y de paso voy a poder valorar los informes psicológicos y sociales. Tengo todo a la mano para ya tener el caso claro. Eso es una buena práctica. Analizar con integridad cuando se solicite el reconocimiento de la tenencia exclusiva, cuando existen denuncias con antecedentes de tentativa de feminicidio. Como les digo, cada caso es particular. Yo no puedo hacer un copy-pega para todos los casos. Entonces, cuando
un progenitor pide el reconocimiento de la tenencia exclusiva, hay que analizar por qué lo está pidiendo. Hay que ver el fondo de ello, hay que ver si hay denuncias graves, ¿no? Y si hay medidas cautelares también que el juez de violencia familiar las haya otorgado y que sean graves. En los procesos de tenencia en la primera audiencia se debería verificar que, por ejemplo, el tiempo que ha transcurrido, cuando se convoca la audiencia y el juez escucha que un progenitor no tiene contacto con uno de los menores, le comenta, estoy haciendo todo el esfuerzo, no tengo contacto, no sé cómo está mi niño, y el juez es mudo, indolente, entonces no está aplicando el interés superior del niño. Porque en la primera audiencia, porque muchas veces estos temas de la tenencia se puede llevar en 2 o 3 sesiones de audiencia, pero desde el primer momento el juez tiene la facultad de oír, escuchar esto, ¿por qué no conceder una medida cautelar de oficio? En este proceso, una de las buenas prácticas es valorar la conducta obstruccionista o dilatoria de la parte que no quiere cumplir con el régimen de visitas. Analizar esta persona que anda cambiando cada rato de abogado, que te devuelve la cédula de notificación, que dice que no puede cumplir el régimen de visita porque hoy día es el cumpleaños de fulano, porque estuvo mal, porque no quiere, y suficientes razones. Te pone X razones y el proceso total, tenemos un proceso que dura más de 3 años, una tenencia que es un proceso único, donde es demanda, audiencia, y en la audiencia nomás a los 15 días se debería dictar sentencia, ¿no? Pero entendemos que debe de existir de por medio informes psicológicos y sociales, pero los jueces también deben garantizar un debido proceso dentro de un plazo razonable que se garantice los derechos fundamentales de los niños, sobre todo de los niños y aquellos padres o madres que no pueden ver a sus niños. Otra buena práctica sería que desde la primera audiencia que se convoca en una de tenencia y se ve que los padres son conflictivos, en lo que dura el proceso, ya sea 1 año, se pueda ordenar que ellos pasen una terapia psicológica bajo apercibimiento de multa, sobre todo cuando hay antecedentes de denuncias cruzadas. Otra buena práctica es poder recibir las declaraciones de los menores de edad, ya sea para la tenencia, régimen de visitas, con apoyos psicológicos, pero psicológicos expertos en estos temas, en tomar declaraciones a menores de edad, para que esto facilite la comunicación y el tipo de preguntas. Bueno, esto es desde mi experiencia, yo creo que esto sería, sí lo he visto, por si acaso, todas estas cositas que les pongo, sí lo he visto en algunos magistrados, pero sí me gustaría que esas buenas prácticas se puedan difundir a nivel nacional para tener un mejor resultado al momento de que se puede expedir una sentencia. Cada resolución judicial en materia de familia no solamente escribe una página de un expediente, sino en la historia emocional de un niño o niña. Un buen criterio judicial no se limita a aplicar la norma, sino que escucha, comprende y protege el interés del menor. Yo les agradezco por haberme acompañado en esta exposición. Me he pasado más de 1 hora que me había comprometido. Y bueno, soy Silvia Huiz Alvarado, estoy en todas las redes sociales. Y bueno, siempre con ustedes compartiendo, intercambiando de repente jurisprudencias o alguna duda legal. Muchas gracias. A usted, doctora Silvia, muy agradecida por su excelente disertación. Bien, doctora, ¿podrá responder las últimas preguntas del chat o ya? Ok, a ver, voy a quedarme unos minutos para responder algunas preguntas, ¿bien? Por favor. ¿En qué caso se le da la patria potestad a uno de los padres? Y si ese fuera el caso, el padre que tiene la patria potestad ya no necesita autorización del otro padre para viajar con el menor al extranjero. Lo que pasa es que, como les decía, la patria potestad es un derecho inherente a ambos y solamente se va a suspender o extinguir. Y se va a suspender o extinguir por causas graves. Ponte, a tu niño lo expones a la mendicidad. Entonces se te va a suspender. Hay casos graves donde hay explotación sexual, casos muy graves ya hay una extinción de la patria potestad. En la extinción incluso te faculta a poder adoptarlo con tu pareja actual. Ha habido casos así. Entonces,
La patria potestad es de ambos hijos. Lo que querrá decir Renato es de que es la tenencia. Quien goza de la tenencia exclusiva puede viajar con el menor al extranjero, sí puede viajar, pero siempre con una autorización judicial si es que el otro progenitor no se lo da de manera voluntaria. Por eso es importante que si el otro progenitor no cumple con la pensión de alimentos, tú le hagas una demanda. Y así se genera y se demuestra con pruebas de que esta persona no cumple, no basta tu palabra. Si tú no reclamas para el juez, para este sistema legal, es que si tú te callas es porque todo está bien. Hacer una demanda de alimentos y demostrar que esta persona no cumple, porque escucho muchas personas que dicen, ¿para qué lo voy a demandar si no tiene plata, no tiene trabajo? ¿Para qué? Entonces, ¿pero qué pasa de acá a 20 años si tu hijo es un adulto profesional, un médico exitoso que solamente lo logró a tu esfuerzo? Pero como ya el padre o la madre ya está en su estado de adulto mayor y no tiene ingresos y sabe que ahora tu hijo es un médico exitoso, por ejemplo, le quiere pedir la pensión de alimentos. O en el peor de los casos, de pronto va un día a su casa de visita y se lleva uno de los autos. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Y él va a decir, bueno, soy el padre, él tiene derecho, tiene la obligación, mi hijo, de mantenerme. El hijo ofendido, porque va a decir, más de 20 años mi padre nunca ha estado conmigo, es un padre ausente emocional y económicamente y ahora me vienes a pedir alimentos. Entonces, yo pienso que para esos temas es muy importante tener que generar pruebas para hoy y para el futuro. Vamos a ver por acá otra pregunta. Andrés me dice, tengo un hijo de 13 años, la mamá de mi hijo está en el penal con una condena de 12 años, ya está por salir fin de año. Para mi hijo, su madre es mi nueva pareja. Nunca pedí alimentos. ¿Qué puedo hacer para que cuando salga no lo afecte emocionalmente una vez que ella se quiera acercar? Bueno, en ese caso, cuando hay una ausencia prolongada, es muy importante la pregunta, es que los jueces siempre tienen un criterio en el cual deberían permitir el acercamiento progresivo, ¿no? No es de un momento a otro, es de manera inmediata, abrupta, no, porque hay que ir preparando, adaptando al menor que genere confianza, familiaridad con este progenitor que ha estado ausente por muchos años. Bien. Bueno, yo creo que ahora sí ya respondí todas las preguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Yo estoy para servirlo en las redes sociales. Soy Silvia Huiza Alvarado. Muchas gracias, EFAJA. No, gracias a usted, doctora, por la colaboración con EFAJA Lima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.